Así es, Carla. Bueno, las noticias no se detienen tampoco. Hemos conocido, ¿no?, un tuit de la primera ministra que es bastante categórico, que anuncia, pues, ¿no?, o sea, para ella la posición, cualquiera lo entiende así, implica pues la salida del ministro del Interior, ¿no? Recibió una respuesta del ministro sobre el evento realizado ayer en su casa que consideró inaceptable. Mañana, al retorno del presidente de la República, que está en Cajamarca, y de manera conjunta, dice, tomaremos las decisiones que correspondan. Queda pues bastante claro. Vamos a ver en qué termina esta historia de un ministro muy controversial, y estamos pues a días, en realidad a 4 días de el voto de confianza finalmente que se dará para que este gabinete ya inicie sus funciones con esa aprobación del Congreso que está pues en la Constitución. Vamos a darle la bienvenida a Iván Lanegra, el secretario ejecutivo de Transparencia, de la Sociedad Civil Transparencia, para poder conversar sobre esto. A ver, Iván, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este feriado. ¿Cómo interpretar este mensaje de la primera ministra? Es evidente que un ministro renuncia en acuerdo entre presidente y primer ministro para estos casos. ¿Quién le pide la renuncia a un ministro? Buenas noches, Enrique. Gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, es muy claro el mensaje de la presidenta del Consejo de Ministros. Creo que no hay duda de evaluación negativa, la cual no puede conducir a otra decisión que no sea la salida de ese ministro. Lo segundo es que el ministro es designado por dos funcionarios, ¿no? Por el presidente de la República y por la presidenta del Consejo de Ministros. Faltaría, como dice su comunicación, la decisión que se adopte junto con el presidente. Y eso es lo que corresponde. Ahora, es evidente que está ella con esta comunicación dejando muy en claro su posición, lo cual en verdad pues no le da más salida, digamos, ¿no? Al presidente, si entiendo, quiere mantener al gabinete, pues le respaldar a la presidenta del Consejo de Ministros en esta decisión que claramente, como digo, está encaminada a la salida del titular del Ministerio del Interior. Claro, y es evidente que ella está haciendo público porque seguramente no hay todavía una decisión acordada o tomada, pero como usted señala, no le queda, o no le quedaría al presidente otra salida, es la primera ministra o el ministro del Interior, ¿no? Así es como se entiende. Sí, me parece que ya no hay otras opciones, ¿no? Y además, creo que esto hay que entenderlo en el contexto de algunas declaraciones previas de la presidenta del Consejo de Ministros. Ella señaló, recordará, que el ministro de Interior había sido propuesto por el presidente, que es una decisión en la cual ella no tuvo una participación directa. En segundo lugar, ella señaló que estaba evaluando al ministro de Interior. Y en tercer lugar, pues, cuando se ha hecho continuamente cuestionamientos, ¿no? Ella, más que defenderlo, lo que ha señalado es su posición, creo, hasta crítica, ¿no? Algunas cuestiones que estaban ocurriendo. Ahora, con esto último, me parece que ya esa visión ha quedado muy clara respecto a la posición de la ministra respecto de su miembro, del miembro de su gabinete. Ahora, esta es una fiesta que literalmente rebalsa el vaso, pero las críticas habían sido sumamente, digamos, lo fuerte de las críticas vienen en realidad por otro lado. Transparencia emitió un comunicado la semana pasada donde consideraban insostenible la presencia del ministro Barranzuela y además recordaban, digamos, ciertos puntos de la carrera del señor Barranzuela, como la defensa de los Aybarcancho, que estamos hablando pues de traficantes de armas, de quienes, digamos, se coludieron con Vladimiro Montesinos para traficar armas a las FARC y, por supuesto, con dinero pues que terminó, evidentemente, engordando estas arcas de la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y ustedes señalaban también en este comunicado el tema del conflicto de intereses que podía tener, estamos hablando pues de lo que tiene que ver con el señor Bermejo, el señor Cerrón, Perú Libre, y el tema de la interdicción, ¿no? El tema de la erradicación de la hoja de coca ilegal que hacía pues muy difícil que este ministro se sostenga. Elabore, por favor, sobre la materia en términos de por qué un ministro del Interior no puede tener en todo caso este perfil.
El primer problema era que tenía sanciones administrativas dentro del propio cuerpo que ahora va a dirigir políticamente, ¿no? Que es la Policía Nacional. Eso ya era un problema serio. A eso está el tema de pues una labor como abogado, que como digo, en el ámbito privado pues siempre es abierta, ¿no? Libre, los abogados deciden pues a quién defender, pero que se vuelve incompatible con una función que es tan importante como la del Ministerio de Interior, en donde diriges la política para enfrentar esos delitos, ¿no? Esos delitos tan serios que necesitamos combatir. Y el tema de los conflictos de intereses, pues en lugar de mostrar desde su llegada al ministerio una distancia clara respecto de personas en la que él o su estudio, ¿no? ha tenido algún tipo de vínculo, en lugar de establecer una separación clara de esa situación, más bien no tenía ningún problema en continuar con estas reuniones. Además, viendo lo ocurrido el día de ayer, uno de los invitados era uno de sus, al parecer, ex defendidos, y otro invitado era un miembro de su estudio de abogados que está defendiendo a la otra persona. Entonces, todos los conflictos de interés que deberían ser una preocupación, pues en lugar de cuidarse de que eso siguiera generando un problema a la gestión del ministerio, no se tomaba ninguna acción y más bien el problema seguía ahí presente. Entonces, todo eso sumado, más el hecho de lo que hemos visto el día de ayer, creo que ya terminan de pues, demostrar de que teníamos, digamos, un juicio adecuado, ¿no? A señalar de que había un problema de idoneidad en la elección de esta persona para el cargo de ministro del Interior. Vamos a ver qué ocurre. Mañana sin duda será un día clave al respecto. Muchas gracias, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Le damos la bienvenida a Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Más adelante vamos a conversar sobre el tema también de Antamina Serísimo, pero Humberto, usted hace algunos días, gracias por estar con nosotros, publicó una columna en la que comentaba la situación y las expectativas actuales con respecto a lo que debería ser la renegociación de Camisea. Eso en un contexto ya se sabe, ¿no? De unas declaraciones del presidente sobre nacionalización, estatización. Luego hemos conversado en este mismo programa con el ministro Pedro Franque, que ha aclarado cuál es la situación, pero de todas maneras queda pues la interrogante de qué cosa es lo que se va a renegociar. Buenas noches, Humberto Campodónico, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a toda tu teleaudiencia. Usted plantea en la columna cuál tendría que ser una hoja de ruta hacia la renegociación y comienza con el tema de las reservas. Lo que se sabe es que el nivel de reservas que se tienen no responden a nuevas exploraciones. Allí, para empezar, la empresa tendría que hacer inversiones adicionales, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los temas importantes es aumentar las reservas y para eso tienen que aumentar las inversiones. Y eso es un tema que se tiene que negociar con las empresas. En este momento la regalía, por ejemplo, del lote 88 y del lote 56 es una regalía del 37%. Y en caso de una negociación para nuevas inversiones habría que ver el tema de la regalía, no que baje la regalía ya existente, pero podría haber una discusión acerca de una menor tasa para inversiones nuevas, ¿no? Porque no olvidemos que las reservas tanto del lote 88 como del 56 provienen de inversiones de Shell, una empresa que exploró, gastó como $500 millones, encontró las reservas y luego se fue, porque no pudo encontrar un acuerdo con el Estado. Por tanto, las reservas, que siempre son un tema muy importante en hidrocarburos, porque uno puede perforar y encontrar o no encontrar, siempre hay un riesgo. En este caso no había ningún riesgo ya porque ya estaban encontradas. Por lo tanto, esa tasa de regalía se justifica. Entonces yo creo que ese es un tema importante, pero me parece que uno de los temas claves acá tiene que ver con la masificación, o sea, llevar el gas a los hogares. Y esa es una política en la cual, si bien va de la mano, va a la par con un tema de renegociación, es fundamentalmente un tema de política de Estado.
¿no? Y el Estado en estos últimos años, la masificación grande que ha habido ha sido en Lima, fundamentalmente con Cálida, donde hay una cantidad de gas importante, pero sobre todo lo que hay es un gran consumo por parte de las centrales eléctricas a gas que están en Chilca y otras grandes fábricas en Lima. Y eso ha permitido que se masifique el gas y se llegue a más de 1 millón de conexiones. Pero eso no ha sucedido, por ejemplo, en la Sierra Sur, en la Sierra Centro, donde no hay estas grandes empresas que den el flujo de caja para invertir en Ayacucho, en Huancavelica, en Abancay, en romper las pistas y llevar el gas a los hogares, porque eso significa que no hay ese flujo y entonces no hay una rentabilidad económica, como en el caso de Lima. Hay una rentabilidad social. Eso hay que entenderlo. Y luego se ha querido hacer con asociaciones público-privadas y evidentemente las empresas privadas necesitan ganar, necesitan recuperar su inversión, lo que no pueden hacer con consumidores tan pequeños. Entonces el esquema es fallido por todas partes y ya incluso el último gobierno, el último ministro de Energía y Minas, antes de que entre este gobierno, había dicho que lamentablemente los privados no querían entrar y se tiene que recurrir a la actividad subsidiaria del Estado para poder masificar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro en el sentido que es por la actividad subsidiaria del Estado. Eso se debió hacer desde el inicio, porque ese es el camino que ha seguido Argentina, que ha seguido Bolivia, que ha seguido Colombia, donde han masificado el gas y llega al 65-70% de su población, mientras que en el Perú solamente llega al 14%, y de ese 14% el 85% está en Lima, ¿no? Entonces, el resto del país no puede gozar de los beneficios de un gas que tiene precio regulado, no sube, aunque el petróleo suba a 100, 200, 500, $1.000 por barril, el precio del gas natural del lote 88 no va a subir, porque proviene de esas inversiones de Shell que ya hemos hablado antes. Entonces, eso se ha debido hacer con un criterio de rentabilidad social y haciendo que una empresa del Estado intervenga en las fases iniciales. Como ¿Cuál sería la empresa del Estado en este caso, Humberto? Perdona, ¿sí? ¿Cuál sería la empresa del Estado que tendría que tener esa voz cantante en caso la masificación pase por una decisión estatal pues deliberada efectivamente de entrar donde la empresa privada al menos todavía no quiere entrar? Sí. Bueno, ya Petroperú está operando en Arequipa, Moquegua y Tacna, donde estaba la empresa española Naturgy. Tenían ellos la concesión para esa zona, pero la dejaron porque el esquema de masificación en Arequipa, Moquegua y Tacna incluía traer el gas desde Pampa Melchorita en Cañete. Y ese gas es mucho más caro porque hay que licuefactarlo, trasladarlo en camiones y llega a Arequipa y cuesta el doble que en Lima. Es como si en Arequipa la gasolina costara 20 soles y en Lima 10, ¿no? Eso no puede ser. Entonces lo que hay que hacer acá es una red de gasoductos. La han hecho en España, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en México. Y en el Perú no tenemos una red de gasoductos. Tenemos un solo tubo que viene de Camisea a Lima. Eso es todo lo que hay, ¿no? Y un pequeño ramal a Nazca. Entonces, ha estado mal enfocada la política y eso tiene que ver con lo que yo llamo el chip neoliberal, donde no se puede encargar a una empresa del Estado que haga lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho Bolivia y lo que ha hecho Argentina, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que terminar. El ministro Merino, el anterior ministro de Energía y Minas, planteó que esto sea Petroperú quien se encargue, y digo bien se encargue, porque por decreto supremo corresponde que el Tesoro Público le dé a Petroperú los fondos necesarios para eso. Y he leído y he visto en el día de hoy también que el nuevo ministro, el ministro González Toro, también está de acuerdo con que sea Petroperú quien entre fundamentalmente a las llamadas 7 regiones, ¿no? Que son Cayali, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Cusco, Puno, Apurímac, ¿no? Esas son las 7 regiones, algunas de ellas las más pobres del Perú, que no tienen el gas natural. Me parece un buen planteamiento. Estamos hablando de una red, como señala usted, de gasoductos. ¿Qué pasa con el fallido proyecto del gasoducto del sur?
Claro. A ver, antes de lo del gasoducto del sur, simplemente decir lo siguiente. El gas que viene de Camisea a Lima pasa por la puerta de Ayacucho, ya está en la ciudad. Y a partir de ahí entonces se puede construir una red de ductos más pequeños que el gasoducto del sur, digamos de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, ya los expertos determinarán, para que pueda masificar en la zona. De otro modo, vamos a tener que esto se va a transportar en camiones cisterna, con gas natural comprimido en muy pequeñas cantidades y no va a ayudar a la masificación en su conjunto. Puede ser una solución temporal, pero no una solución real de largo plazo. La masificación vía la construcción de gasoductos es clave. Ahora, con el gasoducto surperuano, que se cayó por la corrupción de Odebrecht en enero del 2017, ahora tiene un nuevo nombre. Se llama el SITGAS, el Sistema Integrado de Transporte de Gas. Ha tenido nuevos estudios hechos por una consultora inglesa, Mott MacDonald, y está de alguna manera más o menos listo para que vuelva a licitarse. Este gobierno tendrá que analizar lo que hay en ese proyecto y ver la mejor manera de licitarlo. Ya está en el discurso último del presidente, está metido el discurso, y también en el mensaje que dio la primera ministra en el Congreso, ¿no? Se habla de relanzar el gasoducto del sur. No conozco exactamente los términos, muchos de ellos están ya definidos por el estudio de Mott MacDonald, pero yo pienso que es una discusión muy importante porque los pueblos del sur claman por ese gasoducto. Es importante además porque traería gas para las centrales térmicas de Hilo y Mollendo, que lo están necesitando y que de otra manera tendrían que generar con diésel, que es mucho más caro. Pero fundamentalmente es un tema que tiene que ver con una reivindicación político-social de los pueblos del sur. El gas de Camisea está en el Cusco. Y en el Cusco el balón de GLP cuesta 60, 65 soles porque viene hasta Pisco y de ahí tiene que dar toda la vuelta. Y de ahí llegar a Madre de Dios, etcétera, que es carísimo. Entonces, esas poblaciones que tienen poder adquisitivo bajo, que son las más pobres del país, necesitan un gasoducto y necesitan acceder a ese combustible que en Colombia está en Bogotá, está en Medellín, está en Cali, está en Cartagena, está en Barranquilla, está en Boyacá. En Bolivia está en La Paz, en Oruro, en Sucre, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Cochabamba. Y aquí, fundamentalmente, en el 85% está en Lima. Lo que las regiones quieren es tener lo que Lima tiene, porque Lima es parte del Perú y no es un tema aislado. Entonces yo creo que esta discusión va a ser muy importante y el tema de la masificación de la Sierra Centro y Sur puede ser lanzado de manera relativamente rápida y puede avanzar. Esperemos que eso se dé en las próximas días y semanas. Ya está anunciado, pero falta evidentemente una certificación o digamos, una promulgación legal que autorice este encargo para Petroperú. Un comentario final, Humberto, sobre el anuncio, ¿no?, de la refinería de Talara, que entraría pues en operaciones en abril del 2022. Controversial, tiene sus críticos, usted ha defendido siempre el proyecto. ¿En qué punto entonces ya arranca a funcionar esta refinería? Bueno, el directorio de Petroperú ha explicado que han habido una serie de demoras ligadas a temas contractuales de los contratistas, valga la redundancia, pero que esto se soluciona para abril del 2022. Y me parece muy importante porque en estos momentos Petroperú está importando el 100% de los combustibles que vende, salvo lo que produce Conchán. Y por lo tanto el margen que tiene es mínimo porque es el margen de un importador. En cambio, cuando la refinería de Talara funcione con los nuevos equipamientos, lo que va a tener es un margen de refinación muy grande, que es la diferencia entre el costo de producción del petróleo y el margen que puede tener. Y eso le va a provocar un alivio importante y flujos de dinero para realizar inversiones. Y yo simplemente quiero mencionar que ya está próximo Petroperú también de volver a explotar petróleo. Está por salir, o debiera ya salir, el decreto supremo que autoriza a Petroperú a tener el 100% del lote 192.
ha demorado 4 o 5 años esa consulta previa, y entonces Petroperú ya quedará en condición de negociar ese lote con los socios que ha escogido a lo largo del tiempo, ¿no? Y ya hay una propuesta de socios. Eso le permitiría a Petroperú la vuelta a la integración vertical, de la cual Petroperú salió en el año 96, cuando se vendió el lote 8 y otros lotes petroleros. Y entonces Petroperú es una empresa, yo siempre digo que está en el corredor de la muerte, podría decirse que le falta una pata y le falta un brazo, porque no tiene petróleo, ¿no? Es paradójico, es una empresa petrolera que no lo tiene. La empresa chilena que no tiene petróleo estuvo explotando en Ecuador, en Irán, en Egipto, y nosotros no lo tenemos. Yo creo que es el momento también de que eso vuelva. Hay toda una discusión también con respecto a este punto, pero me parece una iniciativa importante. Hay que cuidar el oleoducto, que es un tema clave. Ha habido algunas roturas, pero fundamentalmente problemas ligados a cortes. Tiene que haber un mantenimiento adecuado del oleoducto norperuano, y finalmente también en Talara hay la posibilidad de entrar a nuevos lotes que eran de Petroperú antes, ¿no? Que ya están expirando y que le van a permitir a la empresa, creo, una viabilidad adecuada. Entonces, esos son los debates que nos esperan en los próximos días. La comisión multisectorial ya se instaló, y esa comisión multisectorial debe comenzar ya a definir los ejes principales del trabajo que debe presentar en el plazo de 60 días. Ya han pasado unas 3 semanas, y con ese encargo que haga la comisión multisectorial se lo da a Perú Petro para que Perú Petro lo lleve a la negociación con las empresas del consorcio Camisea. Perfecto. ¿No? Es un momento importante para el país, es una reivindicación de larga data que esperamos llegue a buen puerto vía una negociación con las empresas de buena fe por ambas partes, ¿no? O sea, yo no quiero pronosticar que la negociación va a ser negativa, tampoco puedo decir que va a ser completamente positiva, pero sí que es el momento de entrar a negociar de buena fe. Han habido 500 renegociaciones en el Perú, de diferentes contratos. Solamente 4 o 5 ha pedido el Estado, una de ellas en el 2006 para el precio del gas del lote 88. Esperemos que este pedido de renegociación llegue también a buen puerto y que tengamos entonces ahí una sinergia entre la posición de los inversionistas privados con el Estado para tener nuevamente una buena cantidad de gas, una masificación y mejores condiciones contractuales para todos los peruanos. Gracias, Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a conversar antes de volver al tema, como les decía Antamina, con Pablo de la Flor. Antes vamos a conversar con Teresa Santillán, abogada especialista en gestión pública. La corrupción en las regiones, los casos que estamos viendo a diario, no es que sean nuevos, pero evidentemente están saliendo a la luz de una manera sumamente preocupante. Regresamos. La descentralización, por supuesto, es una tarea pendiente, es un gran proyecto irrealizado o realizado en parte o en proceso en el Perú, y de un lado las autoridades reclaman usualmente mayores recursos. Una legisladora, Magali Ruiz, señaló en los últimos días que solo se dará descentralización cuando el presupuesto sea repartido de manera equitativa, y al mismo tiempo lo que vemos es casos de corrupción que realmente llaman la atención. El reciente caso del gobernador regional de Arequipa, el señor Cáceres Yica, detenido nada menos por presuntamente intercambiar favores vía terrenos para concejales que no se sumen pues a la oposición contra él. No es el único caso, hay otros más, son el 80% de gobernadores regionales que afrontan investigaciones, y en los últimos días estamos viendo, como digo, situaciones que realmente preocupan y llaman la atención. No es que no sepamos que haya corrupción en las regiones, pero esta magnitud que la Contraloría también está advirtiendo, pues llama realmente la atención a tener que abordar el problema de la descentralización y ver cómo de alguna manera darle el mejor rumbo posible o enmendar
este rumbo. Teresa Santillán es abogada, especialista en gestión pública. Analizamos, por supuesto, estos efectos. ¿Cómo está, Teresa? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. ¿Cómo abordar la descentralización con este balance, ¿no? De una parte un clamor, ¿no?, por una descentralización verdadera, y de otra parte la evidencia de lo que no está funcionando? Bueno, es complicado en realidad poder abordar una solución, primero al tema de la corrupción. Con la descentralización lo que se hizo fue darle mayores competencias a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, pero en el camino se observó y se evidenció que no todos los gobiernos regionales ni todos los gobiernos locales eran capaces de poder administrar ellos mismos el dinero que el gobierno central les transfería. Esto es un proceso, es un tema de educación en gestión pública, en administración y de la misma ciudadanía para que se empiece a trabajar en conjunto. Estamos en un proceso de descentralización. No significa que hasta el momento la descentralización haya fracasado. Tenemos pocos años, en realidad, en comparación a otros países en que la descentralización se está trabajando y está tratando de empujarse desde los diferentes sectores y más aún desde las municipalidades, que se observa, pues, ¿no? Hay visiones diferentes. O sea, hay que empezar desde la visión que se tiene del país, de la visión que se tiene de nuestras propias regiones y ver y perder de vista, deberíamos de perder de vista el centralismo que ocurre a nivel nacional y desde las regiones, porque no solamente el dinero puede ejecutarse en la capital de la región, pues, ¿no? O sea, esto tiene que trabajarse de acuerdo a las necesidades que cada región tiene. En efecto, resulta muy complicado que la descentralización pueda avanzar si tenemos estos altos índices de corrupción y más aún si la percepción que tiene la población también es alta respecto a la corrupción. Pero vamos un poco más allá, Enrique, de hablar no solamente de que de pronto aparecen estas noticias lamentables en las que nuestros gobernadores son investigados por presuntos delitos de corrupción o en algunos otros casos en los que sí se confirma que son delitos de corrupción. Recordarás la región de Cajamarca, en los gobiernos del Movimiento de Afirmación Social, en la que Gregorio Santos finalmente se evidenció que habían actos de corrupción, ¿no? Entonces, este problema de la corrupción, pues, es algo de que no solamente queda en los gobiernos regionales, sino también la percepción que tiene la gente de cómo trabaja el Poder Judicial, la Policía, el Congreso. Pero vamos primero al Poder Judicial, que son los operadores de justicia. ¿A quién vamos a denunciar? ¿Ante quién vamos a denunciarlos? Pues ante el Ministerio Público, y luego va al Poder Judicial. Y es una cadena que no se rompe, es una cadena que lamentablemente se intenta desde afuera trabajar temas de transparencia y de información en cuanto a la gestión pública y a la inversión de nuestros recursos. Se intenta dar mayor información a la ciudadanía, pero este trabajo tiene que ser constante, tiene que ser permanente. Claro, y evidentemente es parte del problema, pero tenemos, por ejemplo, para el caso de Arequipa, usted señalaba el caso de Cajamarca, pero el caso de Ancash, prácticamente todos los gobernadores regionales han terminado o presos o vacados o en fin, o en situaciones penales complicadas. En el caso de Arequipa, lo que se tenía además puede haber un tema puntual que está viendo el Ministerio Público ahora mismo, pero ya la Contraloría venía advirtiendo de meses y meses de irregularidades de millones y millones de soles y de obras que tenían problemas. ¿Cómo reaccionar de manera más rápida ante una situación así? ¿Cómo se debería encarar en todo caso una reforma de la descentralización que tome en cuenta este tema de la corrupción? La gestión de recursos, Enrique, el trabajo con la Contraloría. Se necesita de un no control posterior de la Contraloría. Se necesita de una auditoría permanente y de un control previo a efectos de que se evidencien ante algún problema en el expediente técnico de una obra que se pueda subsanar a tiempo. Esto sí es posible si es que las instituciones, el titular de la entidad y sus personales de confianza, sus gerencias, puedan coordinar
de la mano con el órgano de control institucional. Que no se quiera hacer en este momento, el OSI es el patito feo de la administración pública porque los está controlando cuando no debería ser así. Deberían de efectuarse estos controles previos a efectos de ver, bueno, en tal expediente técnico pues se evidencia esta irregularidad. Vamos subsanando. En este proceso de contratación estamos viendo que tus bases están direccionadas. Vamos viendo. Ahora, queremos trabajo un poco más conjunto, pues el OCE también debería tener responsabilidad de acuerdo a las empresas que contratan con el Estado. No es posible que los postores que se presenten solamente tengan como experiencia un certificado de el monto por una cierta cantidad para demostrar la experiencia. Y para cumplir esto se consorcian, entonces 2 o 3 empresas se consorcian, terminan la obra y el consorcio desapareció. Entonces, ahí, ¿a quién le reclamamos? ¿Se puede reclamar después? Sí, se puede reclamar después, pues, pero después de muchos años, después, todo se disuelve. Entonces, habría que tener también, no solamente un tema de control para las instituciones públicas, sino también que deberíamos ver a los empresarios realmente cómo están contratando con el Estado, porque también hay que reconocer que quienes quiebran la mano, Enrique, son ellos los que ofrecen, ¿no? Caso Odebrecht, que Odebrecht también le salpicó a Cajamarca. Entonces, yo creo que va por la parte pública y por la parte privada. Habría que ver otras opciones para ver no solamente el tema de la responsabilidad social de las empresas, sino una verdadera responsabilidad para trabajar por el Perú. Bien, vamos a ir a una pausa, pero a ver, me dice usted por un lado OSI, pero por otro lado, por supuesto, está precisamente los empresarios que rompen la mano, pero ¿a quién le rompe la mano? A determinados funcionarios. Debemos bajar o subir, mejor dicho, el nivel de funcionarios. ¿Qué está pasando con entidades como Servir? ¿Qué está pasando con las famosas asesorías que el MEF le iba a dar para subir el nivel de la gestión? Cosa que ahora mismo parece no importar mucho. Regresamos tras la pausa. Estamos con la abogada Teresa Santillán, especialista en gestión pública, y le preguntaba, Teresa, usted está por supuesto en Cajamarca, nos comentaba, ¿no?, algunos detalles del proceso regional vivido. Hemos conversado también hace poco con el gobernador Mesías Guevara. Hay una obra de una carretera que se va a realizar importante ya en las próximas semanas. Y yo le preguntaba antes de la pausa sobre el tema de cómo elevar el perfil del personal especializado particularmente. Me imagino que Cajamarca le está yendo comparativamente mejor que otras regiones en este sentido. Cuéntenos, por favor, cómo elevar ese perfil y, en todo caso, qué nos puede comentar precisamente de la experiencia cajamarquina, si es que se diferencia de manera positiva frente a otras regiones. Bueno, efectivamente hay algunas obras de impacto grandes que se están ejecutando, justo como ha señalado, esta carretera que promete conectar las provincias del norte con el centro y sur de Cajamarca, porque es una región que hasta hace unos meses no integraba, ¿no? Es una región que no era homogénea territorialmente, y esto era preocupante porque definitivamente Jaén, San Ignacio tenían más salida a Ecuador, a Chiclayo, que a la propia provincia. Entonces, sí es una obra de impacto. Sin embargo, durante el año pasado no se había tenido una buena ejecución presupuestal. Es algo que se está intentando superar en estos meses. En relación a las otras regiones, no creo que Cajamarca esté superior en ejecución, ¿no? Que es eso lo que, en el fondo, ¿no? Y finalmente, este tema de déficit, entonces, de ejecución, ¿con qué tiene que ver? Porque siempre lo que señalan los propios gobernadores o la burocracia regional es que, claro, es muy difícil gastar, ¿no? O sea, que Lima les pone muchas trabas, que el MEF pone muchas trabas, ¿no?
Y claro, por el otro lado se dice, bueno, no son capaces de ejecutar. ¿Dónde está el balance ahí? Claro, es un problema que, por ejemplo, el presupuesto que se le asigna a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales no ingresan en enero del año fiscal, ¿no? Se tiene el año anterior cuánto aproximadamente va a ingresar, pero este dinero no ingresa en enero. Este dinero ingresa a fines de febrero, marzo. Entonces, ya tienes enero y febrero sin dinero que ejecutar. Ya solo tienes 10 meses. Luego hay otra transferencia que se refiere al canon sobre canon regalías que aumenta el presupuesto que tienen las provincias y los gobiernos regionales, y cuando ya se está finalizando el año, de pronto los ministerios, todo lo que no han ejecutado, lo mandan a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces no podrías hacer un balance de que si se ejecuta bien o mal, porque siempre, o sea, hay 3 periodos en el que está ingresando presupuesto. Entonces, a fin de año, cuando tú quieres hacer un balance, lo que sucede es que aparentemente no se ha efectuado una buena ejecución presupuestal. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo se está distribuyendo el presupuesto y en qué fechas a los gobiernos regionales y locales. Este es un primer problema. 2. El otro problema es que los gobiernos regionales y los ministerios no siempre tienen una buena comunicación. Especialmente los ministerios. Los ministerios trabajan por su lado, ejecutan por su lado, hacen y deshacen obras por su lado, y cuando vienen ya señalan, bueno, vamos ejecutando, por ejemplo, se me ocurre, proyectos de agua potable, sector vivienda, y no se piensa o no se evalúa o no se coordina con el gobierno regional para ver si es que dentro de la cartera de proyectos de la región también hay proyectos similares. ¿Qué sucede ahí? Choque en cuanto a compatibilidades, a cuanto a presupuesto, y ahí ocurre el gran problema. No siempre es responsabilidad de los gobernadores, no siempre es responsabilidad de los gobiernos locales. Como te digo, esto depende mucho de cómo hace estas transferencias el MEF. Lo que se propondría es una nueva calendarización y ver cómo se está distribuyendo para que se pueda medir a fin de año, es decir, en diciembre, y para que no el 31 de diciembre todas las entidades estén tratando de girar el dinero a sus propios trabajadores, a todas las empresas, o tratar de comprometerlo para que este dinero no se revierta. Este ya es un problema no solo de los gobiernos locales, no, es un tema del gobierno central, que no llega a concretarse una política de ajuste, reajuste de presupuestos. Perfecto. De hecho, gracias Teresa Santillán por acompañarnos esta noche. Parte de ese debate, recuerdo, lo intentó abordar la exministra de Economía y Finanzas, Alba. Habría que ver si el actual MEF va también a tratar de corregir este desorden en la asignación presupuestal. Desorden preocupante realmente es el que se está viviendo en Antamina, que ha suspendido nada menos sus operaciones en Ancash, pues por este paro de la comunidad en Akia, y acaba de emitir hace algunos momentos un comunicado donde lo que señala, bueno, el 24 de octubre la comunidad campesina empezó un bloqueo en contra de la compañía minera, actos violentos, amenazas, hemos visto las imágenes, interrupción de diálogo por parte de los dirigentes, y la empresa ha tenido que suspender sus operaciones hoy por primera vez en 20 años. ¿Y qué ocurre? Según la compañía, pues bueno, ha pasado durante todo este tiempo de operaciones, esta comunidad se encuentra a 60 kilómetros de Antamina, y esto ha pasado toda la vida por un mineroducto. Los minerales han pasado por un mineroducto, no ha habido ningún problema, y se responsabiliza a un presidente de la comunidad, el actual, el señor Adán Damián, que bueno, ha asumido este discurso radical, y es la representatividad, dice la empresa, suele ser otorgada a quien bloquea y ejerce violencia. Se está adueñando de la voz de esta comunidad, y bueno, ya estamos viendo lo que ocurre. Muy, muy preocupante, con una de las inversiones más importantes para el país. Recibimos a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cómo está, Pablo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acabo de citar este comunicado de Antamina, que es bastante claro.
¿cómo salir de esta situación? ¿Cómo de alguna manera mejorar el nivel de diálogo? Porque las imágenes de violencia que estamos viendo son bastante impactantes. Sí, Enrique, creo que es muy importante anotar que la empresa en todo momento ha mostrado su compromiso y disposición al diálogo. Así ha quedado de manifiesto en las distintas oportunidades en que ha habido que coordinar reuniones. Lamentablemente, esta actitud no ha sido correspondida por el presidente de la comunidad, que más bien ha asumido posturas inflexibles e intransigentes dentro de esta lógica de radicalismo que es la que llevó al presidente de la comunidad a bloquear la vía y con un grupo pequeño de comuneros a apedrear las unidades que transportaban al personal. La Oficina de Gestión de Conflictos del Ministerio de Energía y Minas, el propio personal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha reiteradamente realizado esfuerzos para propiciar el diálogo sin que estas invitaciones hayan sido aceptadas por el presidente de la comunidad, que como señala el comunicado de Antamina, es una autoridad elegida recién este año. En los 20 años que Antamina tiene operando, nunca había tenido situaciones ni remotamente parecidas a esta en Akia. Recordemos que es un poblado de 2.000 personas, apenas 500 de ellos son comuneros, el resto son personas que viven en el lugar y que ciertamente se sienten afectadas por la interrupción del paso en la vía y estos desmanes y actos de violencia que han llevado a la empresa pues, a paralizar por primera vez en su historia las operaciones. Esto va a redundar en pérdidas enormes para el país. Estamos hablando de 15 millones de dólares al día que se estarían perdiendo. Recordemos que Ancash recibe diariamente más de $1 millón producto del canon. Estos recursos pues tampoco se estarían distribuyendo, con lo cual no solamente se afecta al país en su conjunto, sino que además hay un impacto negativo sobre la región más particularmente, ¿no? Y nuevamente aquí hay que también destacar el hecho de que finalmente hay 1 millón de personas en Ancash. Esta es una comunidad que tiene 500 miembros, que es un poblado de 2.000 personas y que no podemos dejar que un liderazgo extremista como este, violentista como este, secuestre un quehacer económico con los impactos que ya estamos viendo, Enrique. Ahora, Pablo, se supone que Antamina tiene una política de relación, digamos, de relación con las comunidades que era considerada ejemplar, en realidad. Así es. Ejemplar en el ámbito de la gran minería. Y acá sabemos que es un mineroducto el que funcionaba. ¿Akia recibía algún beneficio de la operación puntualmente? Sí, bueno, a ver, Akia no está en la zona de influencia directa según el estudio de impacto ambiental. Acordémonos que está a 60 kilómetros. No obstante, ha sido incluida en el programa de relacionamiento comunitario. Hay inversiones, hay distintas obras que la empresa ha ido desarrollando a lo largo de los años y de hecho varias de estas iniciativas han quedado truncadas precisamente por la belicosidad y la falta de cooperación del propio dirigente de la comunidad que ha hecho todo lo que está a su alcance para crispar la relación con la empresa y de esta manera pues llevar a un desenlace como el que estamos viendo ahora, que es la interrupción de las operaciones en momentos en que el país más necesita de los recursos que la minería viene aportando. Antamina es el principal contribuyente del sector minero, lo ha sido a lo largo de los últimos 10 años, 35.000 millones de soles transferidos al fisco, 10.000 puestos de trabajo, de manera que las consecuencias de esta paralización son, reitero, nefastas para el país y dramáticas para la región por efecto de la suspensión también de recursos que se generan como consecuencia del canon. Bueno, ¿cuál es el grado de interlocución entonces desde el gobierno? Hemos visto que la señora primera ministra ha estado participando de manera beneficiosa, ¿no?,
en algunas circunstancias, en otros puntos del país, pero ahora el ex viceministro Raúl Molina sostenía que hasta ahora no se ha nombrado, ¿no?, a un viceministro, digamos, de conflictos sociales. ¿Cuál es el grado de interlocución? ¿Cómo esperan ustedes? De hecho, bueno, el propio ministro de Justicia tuvo pues unas declaraciones Sí, desafortunadas declaraciones que ha retirado, pero desafortunadas, ¿no? ¿cuál es la interlocución Sí. con el gobierno? Mira, precisamente, Enrique, aquí hay una preocupación que tiene que ver con carácter tan débil de la vinculación con el gobierno. Se alertó al Estado respecto de lo que podía ocurrir. La propia empresa así lo señaló y sin embargo no vimos una reacción oportuna y menos proactiva de parte del Estado para promover los espacios de diálogo y tomar las decisiones que permitieran desbloquear la vía y proteger el derecho de libre tránsito de los propios trabajadores en una coyuntura pues tan complicada como esta. Entonces, esperaríamos un mayor nivel de involucramiento, una actitud más propositiva y proactiva de parte de las autoridades, sobre todo considerando lo que está en juego. Y nuevamente, esta es una empresa sumamente importante desde la óptica de la reactivación económica en curso y no podemos tomar a la ligera una situación tan dramática como la que se está viviendo ahora en buena parte de las regiones mineras, donde esta ola de conflictividad y violencia, y quizás lo más destacado, lo ocurrido en Ayacucho hace un par de días, muestran pues un panorama sumamente preocupante que requiere y exige una respuesta más articulada y propositiva de parte del Estado. Así es. Bueno, quería de todas maneras aprovechar su presencia para que comente, ya hemos conocido el proyecto de ley de facultades tributarias y por supuesto el tema de la minería ocupa un papel preponderante. Antes hemos conversado sobre cómo para los gremios mineros la adaptación del impuesto especial a la minería que ya se había negociado pues en el 2011 era, digamos, suficiente para poder aprovechar los beneficios de los altos precios. ¿Cuál es la opinión ya sobre el proyecto de ley presentado? Sí, Enrique, nosotros nos reiteramos en lo ya adelantado, en el sentido de que creemos que el extremo respecto a la modificación del marco normativo para la minería es innecesario, toda vez que las modificaciones que se introdujeron en el 2011 y que lamentablemente no condujeron a un incremento en la recaudación porque los precios se cayeron 10 años después, es decir, este año están rindiendo frutos como consecuencia de los mayores precios. Y este año, quisiera reiterarlo, estamos llegando a un límite de recaudación proveniente del sector minero, casi 12.500 millones de soles proyectados para este año y un récord también para el próximo quinquenio que estamos proyectando. O sea, estamos ya recaudando 3 veces lo que se recaudó el año pasado y casi 2 veces y medio lo que se alcanzó en el 2019. Así que creemos que estas modificaciones lo único que van a hacer es desincentivar la inversión cuando, reitero, más necesitamos de ella. Y además lo más preocupante, tenemos una situación en la que después de haber transferido 40.000 millones de soles en los últimos 10 años a los gobiernos subnacionales, lo que vemos es que ha habido, y como lo indicaba la especialista que me anticipó en el uso de la palabra, lo que hemos visto es un pobrísimo nivel de ejecución, apenas el 60%, y buena parte de estos recursos destinados a rubros que no son prioritarios. Apenas el 6% de lo transferido se ha dedicado a inversión en salud. De manera que, más que pensar en recaudar más, debiéramos estar pensando en cómo invertir mejor los recursos que ya se están recaudando, Enrique. Esa es la posición que nosotros ya le hemos hecho saber al Ministerio de Economía y Finanzas y esperamos que podamos establecer un diálogo con las autoridades para visibilizar esta preocupación y ojalá juntos buscar alguna solución a este problema de la pobre capacidad del Estado para ejecutar y la falta de priorización en el gasto público, que además
es sin dudas un elemento condicionante de la conflictividad que el país vive en este momento. Para rematar, Pablo, hay, digamos, el gobierno y el gremio, digamos, tienen claro cuál es la carga tributaria, porque se presentó un cuadro en este proyecto de ley que me parece que cifra la carga tributaria en el Perú en alrededor del 35% o algo así, que es sustancialmente inferior a lo que usted ha compartido con nosotros con anterioridad. Así es. ¿Se ha cruzado esa información? ¿Está clara? Claro que sí, Enrique, y lo que hay es, evidentemente, han tomado de manera interesada un estudio deficiente de la empresa Ernst & Young, que ciertamente tiene unos hierros metodológicos insalvables y que, a diferencia de otros 3 estudios independientes, llega a conclusiones completamente distintas. El consenso entre los analistas y las empresas especializadas y los propios organismos multilaterales como CEPAL, que encargó un estudio sobre el particular, son coincidentes en esto. La carga fiscal en el Perú es de las más altas del mundo. En la actualidad llegamos casi al 50% de las utilidades, son 8 impuestos y contribuciones distintas, de manera que ya la minería está en el límite. Nos parece lamentable el poco profesionalismo con el que se ha actuado para incorporar esa data en un proyecto de ley, sobre todo considerando que las propias autoridades conocían de la existencia de otros estudios que divergen clarísimamente lo señalado en este estudio de Ernst & Young, ¿no? Es un punto clave ese y seguramente vamos a seguir elaborando sobre la materia. Muchas gracias, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. En punto de la noche comenzamos así con feriado, con temblor verdadero y temblores metafóricos en varios frentes. Estamos, por supuesto, reiterar la invitación a los representantes del Ministerio de Energía y Minas para poder conversar sobre temas tan cruciales ahora mismo para nuestro país. Pero los dejo con toda la información deportiva con En Pared y nos reencontramos mañana con más. Pasen ustedes una excelente noche. Adiós.